Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿qué onda con la inflación? ¿Hasta cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo más va a durar este fenómeno que de momento, y como sabemos desde el año pasado, es global, es sistémica y es temporal? Pero justamente a propósito de esta tercera característica, ¿hasta cuándo va a ser temporal? Para responder esa pregunta hay que definir primero qué variables de momento están explicando la inflación, esta inflación planetaria que venimos lastrando y que fue parte de la vocación dentro del sistema de precios durante el 2021. Hay que tomar en cuenta que existe un entorno geopolítico bélico a propósito de la guerra Ucrania versus Rusia que sí explica mucho lo que está sucediendo en función sobre todo a la presión sobre las materias primas, entre ellas el petróleo y, como no, el gas, ¿verdad? Pero por otro lado existe un entorno monetario en función a una política monetaria, en concreto la política monetaria del Banco Central de la economía más grande del planeta, que es el sistema de la Reserva Federal. Y es que este componente, el de la política monetaria desde la Reserva Federal, también explica y desde ahí también descansa mucho una explicación alrededor de la inflación, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿hasta cuándo vamos a registrar esta persistencia en función a la formación de precios, en función al sistema de precios leído desde la inflación? La inflación de momento está en función efectivamente a una guerra y la prolongación de esta guerra va a definir también la trayectoria de extensión de la inflación. Esto en buen cristiano significa que cuanto más dure este conflicto Ucrania versus Rusia, más va a durar la presión inflacionaria en el planeta. Sobre todo porque estamos observando un entorno de precios muy vinculado a materias primas que están directamente vinculadas a su vez con este conflicto, con esta situación bélica que está generando incertidumbre, sobre todo y a propósito de dos commodities, de dos materias primas claves, ya las dije que son el petróleo y el gas, ¿verdad? La inflación en función a la Reserva Federal y a las maniobras en cuanto a política monetaria se refiere. ¿Por qué es importante no solamente, por qué es importante analizar o reflexionar en torno a la política monetaria de la Reserva Federal? Porque la Reserva Federal no solamente explica el manejo monetario del mercado de dinero y del mercado de créditos de la economía más grande del planeta, sino que el resto de los bancos centrales globales, sean de economías industrializadas o economías emergentes como la nuestra, una economía primaria exportadora, van a delinear la trayectoria de sus respectivas políticas monetarias en función de la Reserva Federal, ¿verdad? Entonces, el miércoles y el jueves de la semana pasada, de una política monetaria, de un entorno en función a la política monetaria que estaba colgado desde el 2018 a una flexibilidad monetaria pues muy marcada, donde se ubicaba, por ejemplo, una tasa de referencia de corto plazo que define la trayectoria del mercado de créditos de entre 0 a 0,25 como techo, 0,25% como techo. Bien, esta horquilla, este rango dio paso a una elevación como parte, repetimos, de la decisión de la Reserva Federal, una elevación de hasta 25 puntos básicos, que es moderada, el mercado esperaba un pelín más, pero vamos que se ha elevado y con ello, repetimos, el miércoles y el jueves de la semana pasada y tras 4 largos años, se terminó el ciclo de flexibilización monetaria para dar paso a un ciclo de endurecimiento, ¿verdad? Bien, decíamos al inicio que tanto la prolongación de la guerra tiene o va a definir una ruta en función a la inflación. De acuerdo con fuentes de trazabilidad, de datos, de evidencia basada en datos, fuentes, medios y agencias cuya trazabilidad de datos es impecable y no responde a la propaganda de Washington y tampoco responde a la propaganda de Kremlin. Bien, de acuerdo con estas, les está resultando muy complicada a las fuerzas rusas no solamente invadir Ucrania, sino mantenerse dentro del territorio ucraniano. Es decir, ciudades como Kiev, Yarkov
o el mismo Mariupol están siendo un hueso durísimo de roer para las fuerzas rusas, con lo cual la trayectoria o la ruta, la estimación o proyección de mantener una fuerza bélica en Ucrania se hace más prolongada. Por otro lado, para este año, ya yéndonos nuevamente hacia Estados Unidos, mantener, digamos, una política de endurecimiento monetario va a significar solamente en un escenario recontra neutral este año 6 veces la elevación de la tasa de referencia de corto plazo, y para el 2023 probablemente 1 o 2, con lo cual estamos leyendo que si antes las y los economistas pronosticábamos, estimábamos con cierta trazabilidad de datos que el ciclo inflacionario iba a converger, iba a bajar, iba a ceder, iba a ajustar hacia el primer semestre del 2022, este ciclo va a converger ya no a junio de este año, sino que los escenarios base que estamos manejando muchos economistas vinculan que será a enero del 2023, donde observemos una trayectoria a la baja en función de la inflación, ¿verdad? Bien, los riesgos son los evidentes: riesgos sobre la economía mundial, sobre los suministros, sobre la logística, riesgos sobre una ralentización de China, ralentización de los Estados Unidos, evidentemente, porque si elevas la tasa estás frenando un pelín la economía. Riesgos en función también a un frenazo en cuanto a demanda agregada, consumo agregado de las economías globales y evidentemente, y regionales también, como no, y evidente es también un ciclo de precios, ¿no?, sobre todo por el lado de materias primas, que también decanta en presiones alcistas. Un incremento del dólar también se observa para los próximos meses. Claro, desde luego no van a ser los incrementos groseros, obscenos que vimos el año pasado en el mercado local, pero ciertamente va a ser un incremento, y con ello también, y a propósito del ciclo alcista de materias primas, vamos a observar aún una prolongación, una extensión de precios elevados del petróleo, ¿verdad? Con lo cual, sobre todo para América Latina y en concreto para el Perú, se abren frentes mixtos. Por un lado, claro, tenemos un ciclo de precios de materias primas que nos conviene relativamente al alza, pero por otro lado, este ciclo alcista de materias primas nos ataca sobre todo por el lado de la canasta básica familiar, con lo cual nuestros escenarios son mixtos, ¿no? Y es que también corremos el riesgo de perder estos ciclos alcistas y desaprovecharlos en función a los precios, ¿no? Y esto se agrava en un entorno donde este 2022 viene con una ralentización igualmente fortísima por el lado de la inversión privada. ¿Qué hacer? Como recomendaciones base, insistimos en no hacer compras suntuosas para los próximos 12, 13, 14 meses. Insistimos en diseñar un flujo de caja que te permita no solamente como familia, como pequeña, mediana y microempresa, definir cuáles son tus ingresos y tus egresos recurrentes al día de hoy puntuales, reales, y no pronosticarlos, ¿verdad? No deuda a corto plazo, sobre todo si es deuda en dólares. Edúquense financieramente, esa es otra recomendación. El traslado de costos, evítenlo, traten de manejar una mejor estrategia de reingeniería de costos, sobre todo si eres pyme y MIPE, para no perder mercado, ¿verdad? Adquieran dólares cuando hay o existe un entorno, un hábitat de ajustes o lapsos donde detecten que el dólar ha retrocedido, porque el dólar el resto del año va a acusar de bamboleos, de marchas y contramarchas y de pequeñas volatilidades. Repito, no va a registrar el dólar una señal alcista obscena, grosera, vulgar, como la que vimos en el 2021. Gracias, bancos. Va más bien, sí, continuar o perpetuar o validar su vocación alcista, pero de manera pues más estable, con menos hipos y con menos ajustes. Hay que aprovechar ello porque eso le otorga al dólar mayor predictibilidad dentro de lo posible, ojo. Y evidentemente adelántense a espacios altos de precios, sobre todo por el lado de comestibles, sobre todo, por ejemplo, de campañas escolares, gastos estacionales, etc. Bien, no va a ser un año fácil el 2022, va a ser un año de perpetuación o de extensión de la inflación, así que a tomar medidas que sumen y que no resten, sobre todo en la billetera. Espero sirva, muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p.
registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.